Vamos a hacer la lectura de los versículos 35 al 42. Leo para ustedes San Juan 1, 35, 42. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: «¿Qué buscáis?». Ellos le dijeron: «Rabí», que traducido es maestro, «¿dónde moras?». Les dijo: «Venid y ved». Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías», que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. Hasta aquí nomás en la lectura de la palabra. Oremos una vez más pidiendo al Señor dirección. Oh buen Dios, queremos darte gracias por estar aquí en este culto, por cantar a tu nombre, alabarte, orar. Queremos, Señor, pedirte ahora que recibas nuestra adoración al escuchar tu palabra predicada. Concédeme, Señor, a mí denuedo y sabiduría y sencillez para expresar tu mensaje y bendición sobre cada uno de los oyentes. Pedimos, Señor, por la salvación de aquellos que necesitan el perdón de sus pecados. Pedimos, Señor, que santifiques a tu pueblo, que nos animes como iglesia tuya a andar en tus caminos, a amarte, a servirte y a buscarte, Señor, con un corazón cada vez más consagrado y entregado a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, estamos estudiando el Evangelio de San Juan y en el pasaje anterior meditamos en el momento en el cual Juan identificó al Señor Jesucristo diciendo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y el Señor le dio testimonio a Juan el Bautista por medio del Espíritu Santo descendiendo como paloma y la voz del Padre que él oyó, demostrando de que Jesús, aquel hombre que caminaba por esas tierras desiertas y se acercaba a Juan, era el Hijo de Dios y que venía a ser bautizado por Juan, no porque tuviese algún pecado del cual él se arrepintiera, sino porque se identificaba con aquellos que procedían al arrepentimiento y eran bautizados por Juan el Bautista. Este Jesús, el Hijo de Dios, estaba allí. Y Juan, como sabemos, tenía discípulos que no solamente se habían arrepentido de sus pecados y estaban allí con Juan ministrando y ayudándole, sino que también oían la enseñanza de Juan y ahora estaban advertidos de que llegaba alguien que era mucho más importante que Juan, que llegaba el Salvador, aquel que Juan estaba anunciando, aquel al cual Juan venía a prepararle el camino. Entonces llega este momento donde los discípulos de Juan conocen, identifican y conocen al Señor Jesucristo. Versículo 35, al día siguiente en el cual Jesús fue bautizado, estaba allí Juan con sus 2 discípulos, con 2 de sus discípulos. El versículo 40 nos va a decir que uno de esos 2 discípulos era Andrés.
No nos dice quién es el segundo discípulo en el texto, pero es muy posible, algunos teólogos sugieren que era el mismo Juan el apóstol, el que está escribiendo este evangelio. Nosotros vemos que Juan no quiere generalmente identificarse en su carta. Él no se da a conocer. Cuando se menciona a sí mismo, no se menciona con su nombre. Él dice el discípulo a quien Jesús amaba. Y entonces algunos teólogos entienden que era Juan el que estaba allí junto con Andrés, con Juan el Bautista. Ahora, no es que lo dice el texto, pero es posiblemente una inferencia válida. Entonces estaban allí como testigos presenciales del ministerio de Juan y el encuentro de Juan con el Señor Jesús. Versículo 37 dice: le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. ¿A quién oyeron hablar? Oyeron hablar a Jesús y lo siguieron. Entonces estaba Juan. Da testimonio Juan, he aquí el Cordero de Dios. Antes había dicho el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora viene nuevamente Jesús y dice, este es el Cordero de Dios. Y los discípulos quieren oír hablar al Cordero de Dios. Y oyen hablar a Jesús y le siguen. Queridos hermanos y amigos, nosotros estamos aquí y esa es la expectativa espero que cada uno de nosotros, porque queremos oír la voz de Jesús. Y esto es una parte clave y vital en la vida de todo discípulo de Cristo. Ver a Jesús habrá sido algo impresionante para esas personas, esos hermanos, haber sido testigos presenciales del ministerio de Jesús. Pero sin embargo, el sentido de la vista parece no ser el mayor digno de confianza, ni tampoco el más importante, porque Dios ha elegido que las personas conozcan de Cristo no por verles. Muy pocos en este mundo han sido testigos oculares de la vida de Jesús y la obra de Jesús. La mayoría fue por oír a Jesús. Y esos hombres vieron a Jesús, pero también oyeron a Jesús. Dios ha elegido, como meditábamos en la mañana, la fe como el medio para que las personas sean salvas. Nadie es salvo por ver a Jesús, pero sí es salvo aquel que oye el mensaje y tiene fe en la obra que Cristo ha hecho. Hay un énfasis muy grande en la transformación de las personas a lo largo de lo que vemos en la Escritura por aquellos que oyeron de Jesús más que por aquellos que vieron. Ahora, no vamos a despreciar el testimonio ocular, fue muy importante y sin duda fue muy importante para las personas que daban testimonio a los demás de la veracidad de los hechos. Pero la mayoría era transformado cuando oían a Jesús, oían su mensaje, oían su enseñanza. Ellos lo vieron hacer milagro, muchas personas vieron a Jesús hacer cosas extraordinarias, pero muchos que vieron los milagros y vieron a Jesús, aún así no fueron salvos, aún viéndolo. Aún viendo a Jesús y aún viendo y comprobando con sus ojos esos milagros. Podemos pensar que todas esas señales y esas obras de Jesús que eran visibles preparaban el corazón o predisponían el corazón de otros para creer, pero incluso había personas tan cerradas en su incredulidad que aún viendo a aquellos que estaban enfermos o postrados, que eran tocados y sanados por el Señor y permanecían en incredulidad. El centurión, cuando vio al Señor muriendo en la cruz, fue impactado, ¿recuerdan? Pero yo me quedo pensando, si habrá sido porque él vio a Jesús allí colgado en la cruz, lo cual sería algo impactante, o porque él escuchó las palabras del Señor, diciendo que todo estaba cumplido,
que le daba al Señor el Espíritu, al Padre el Espíritu, que la deuda estaba saldada. Y así también es hoy, hermanos. Hoy no vemos nosotros a Jesús, porque Dios ha dispuesto así. No es la vista de Jesús en el sentido físico, algo que nos va a traer a la salvación, sino es la fe. Y precisamente para que sea fe, ¿verdad? La vista es antagónico, dice, no es por vista, es por fe. El Señor le dijo a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Se recuerdan que Tomás quería ver las heridas en las manos de Cristo. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Entonces hoy alguien puede sentirse en deficiencia ante la revelación de Dios porque decir: ay, qué pena que yo no era uno de esos 2 discípulos, porque si yo lo viera a Jesús, entonces sí creería en Él. Bienaventurados no los que vieron, los que oyeron. Y no es nada malo en ellos, estaba así determinado por Dios. Pero la salvación llega a una persona cuando abre sus oídos espirituales, para tener fe en lo que recibe del Señor. Muchos vieron allí a Jesús: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero la salvación era cuando ellos escuchaban a Jesús, cuando las verdades espirituales eran hechas propias en la vida de esas personas. Y oírle es necesario para seguirle. Si los discípulos iban a seguir a Jesús, iban primero a oírle. Por eso lo oyeron hablar. Por eso el Señor constantemente cuando predicaba decía: el que tiene oídos para oír, oiga. Y si tiene usted oídos para oír el mensaje de Dios, entienda esto: ¿qué es lo que tiene que oír? La palabra de Dios, leída, meditada, memorizada, predicada. La podemos leer, en un sentido también la estamos oyendo. Si alguien viene a la iglesia es porque quiere oír el mensaje de Dios, pero porque quiere oír a Dios. Y entendemos que Dios habla por medio de su palabra predicada, cuando ésta es predicada correctamente en el poder de su Espíritu. No es nada extraño que aquellos que se apartan de la fe dejan de oír a Dios. No estoy hablando de oírle auditivamente, ¿verdad? Como algunos que creen que Dios les habla de forma audible. Estoy hablando de oír la voz de Dios en el sentido espiritual. Aquellos que se alejan de la fe, ¿qué hacen? Dejan de oír a Dios primero en sus devociones personales y luego en sus devociones corporativas. No vienen a la iglesia. Pero aquel que es consciente de la necesidad que tiene de oír la voz de Dios, ha de ir a donde Dios está. Ahí dice: bueno, Dios está en todos lados. Sí, es cierto, Dios está en todos lados, pero Dios está de manera especial entre su pueblo. Y Dios habla por medio de su palabra predicada. ¿Estás dispuesto a escuchar la voz de Dios? ¿Eres uno de esos discípulos que quieres oír la voz de Jesús? Y si oyes la voz de Jesús, entonces vas a seguirle. Cuando alguien deja de oír la voz de Cristo, deja de seguirle. Y si no, póngase a pensar en su propia vida, cuando usted afloja en sus devociones personales. Empieza también a andar deficientemente en su caminar de acuerdo a la ley de Dios. Cuando alguien deja de oír a Cristo, empieza a oír otro maestro. Oye quizás a la voz de este mundo, de su carne, de Satanás, de su malvado corazón. Pero el verdadero cristiano se da cuenta de eso y rectifica, sabiendo de que debe ir a Cristo. ¿Por qué? Porque solamente Cristo tiene palabras de vida eterna. Cuando ya uno empieza a oírse a uno mismo y ya, ¿verdad? El cristiano tiene discernimiento espiritual. ¿Qué pasa? Estás oyéndote mucho a ti mismo. Estás oyendo mucho de tus deseos, de tus caprichos. No estás poniendo tu oído en Cristo y en sus palabras. Este juego, ¿verdad? De ideas también aparece. Nos dice la Biblia: ponga
poner nuestros ojos en las cosas de arriba. No son nuestros ojos en el físico, ¿verdad? No es algo que podemos ver material. ¿Dónde estamos mirando? ¿Dónde estamos oyendo? Bueno, estos discípulos dicen que le oyeron hablar y siguieron a Jesús. ¿Cómo quisiera yo, hermanos, amigos, es la oración de todos nosotros aquí, que todos los que vienen a esta iglesia oigan la voz de Dios y, seducidos por el amor de Cristo, decidan seguirle? Queremos ver vidas transformadas, queremos ver personas abandonando pecados, queremos ver personas diciendo: yo soy de Cristo, he creído en Él, he dejado mi forma de vivir, de pensar, todo lo que tiene que ver con este mundo, para identificarme con el Salvador y seguir al Salvador. Y gloria a Dios por muchos de aquí que han manifestado ese testimonio, pero aún todavía faltan muchos. Y gracias a Dios por todos los que vienen, aun cuando todavía no son puestos en evidencia esos frutos, pero sepa usted que este es nuestro clamor, nuestra oración al Señor. Queremos verle como discípulos del Señor, no solamente oyendo, sino también siguiéndole. Y gloria a Dios de que viene y oye, porque esa es la esperanza, como decíamos en la mañana. La fe viene por el oír, que en algún momento la palabra sembrada germine y crezca y produzca fruto. Pero sea consciente de su responsabilidad delante del Señor. Usted oye la voz de Jesús, debe seguirle. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿A quién va a ir? ¿A quién va a ir para tener salvación? ¿A quién va a ir para tener esperanza? ¿A quién va a ir para ser santificado? Solamente en Cristo tenemos la salvación. Algunos oyen al instrumento en lugar de oír al Salvador. Habían algunos que seguían a Juan y quisieron seguir siguiendo a Juan. De hecho, le siguieron por mucho tiempo. Pero es interesante que Juan, el Bautista, hablaba de sí mismo empequeñeciéndose para que Cristo sea elevado, exaltado, y no se opuso en ninguna manera a que sus discípulos siguieran a Jesús. Qué triste que es cuando algunas personas siguen al hombre, siguen a alguien porque es aquel el que lidera o el que predica, pero no están entendiendo de que es un instrumento que está anunciando un mensaje para que las personas sigan a Cristo. Y yo no estoy de ninguna manera poniendo ninguna mala intención en Juan. Juan tuvo su propósito especial delante del Señor. Más bien estoy queriendo combatir esa idea de que muchos tienen de seguir al instrumento humano. Y ustedes ven iglesias que están prácticamente que armadas debajo de esa figura casi que idolátrica de un pastor o de un apóstol pero están entendiendo de quién se trata el asunto. ¿Cuál es el centro del mensaje y quién es el que puede transformar la vida? Se trata de seguir al médico, o ir al médico, no alabar el instrumento que usa el médico. Se trata del mensaje, no del mensajero. Se trata del rey, no del emisario del rey. Un discípulo es un seguidor de Jesús, y un seguidor de Jesús es aquel que debe estar dispuesto a relacionarse con Jesús. Vean el versículo 38. Esta frase puede ser mal interpretada. Cuando el Señor dice ¿qué buscáis? Puede sonar como de rechazo, pero no es para nada de rechazo. Es más bien de reflexión, como diciendo ¿qué tienen pensado? ¿Qué quieren hacer? ¿Cuál es la idea? Porque evidentemente ellos estaban siguiendo a Jesús sin haber expresado algo. Entonces Jesús se da cuenta, versículo 38, volviéndose Jesús y viendo que le seguían. Evidentemente él empezó a caminar y vio que había gente que le seguía, estos dos discípulos. Entonces Jesús, queriendo animarles, pero también
ayudarles en esa reflexión, qué es lo que tienen pensado, qué quieren hacer. Ellos eran discípulos de Juan. Y es interesante considerar esta manera de relacionarse de Jesús con ellos, porque hay personas que pueden acercarse a Cristo, quizás atraídos por la misma obra de Dios, y ahí vienen a la iglesia, están escuchando algo de Jesús y empiezan a seguir a Jesús, pero todavía no logran comprender exactamente qué es lo que están haciendo, a dónde van y qué es todo lo que eso implica. Entonces Jesús quiere que tengan en claro eso. ¿Usted tiene en claro qué busca de Dios? Como hablamos en la mañana. O sea, ¿por qué viene a la iglesia? Viene a la iglesia porque hay que venir a la iglesia, es domingo. Viene a la iglesia porque ha de escuchar un mensaje. ¿Por qué quiere escuchar un mensaje? Porque quiere seguir a Jesús. ¿Por qué quiere seguir a Jesús? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Qué es lo que lo mueve a usted a seguir a Jesús y ser un discípulo de Cristo? ¿Usted sabe todo lo que eso implica? Bueno, vean la respuesta de estos discípulos. Le dijeron, ¿dónde moras? Ellos querían saber dónde Jesús vivía. Ellos querían saber dónde encontrarlo. Claro, era un hombre de carne y de hueso. Habían recibido la revelación de que es el ungido, el Hijo de Dios, el Salvador. ¿Dónde moras? Esa maravillosa combinación entre la majestad de Dios, del Salvador, y la encarnación. Dios se había hecho hombre. Estaba en un cuerpo de carne y de hueso como nosotros. Tenía que tener un lugar donde vivir, un lugar donde ellos podían ir y compartir con Él. Precisamente esto nos habla de la importancia de la relación entre el Salvador y sus discípulos. Para algunas personas, el seguir a Cristo puede ser una transformación muy rápida, instantánea. Para otras personas va a haber una necesidad de ir sumando y atando cabos y evidencia, ir comprendiendo quién es Jesús y cómo es Jesús hasta llegar a esa convicción de lo que Él ha hecho por mí. Ellos querían saber dónde Jesús moraba. Le llaman rabí, que significa maestro, y este era un título bastante utilizado en esa época, no solo por los maestros oficiales o por los rabinos, sino por cualquier persona que tuviese esa capacidad para instruir, enseñar, y obviamente al decirle así, ellos se estaban colocando en una posición de aprendizaje, eran personas dispuestas a ser guiadas, a ser moldeadas. Pero no se acercaron con una pregunta técnica, no se acercaron a pedir algún conocimiento específico. Lo que querían era conocer a Jesús, su vida, su persona. ¿Dónde moras? Eso me hace acordar ese himno que algunas veces hemos cantado aquí, que dice: cuán solemne y dulce aquel lugar donde mora Cristo el Señor. Allí de su almacén despliega lo mejor. Evidentemente en el texto literalmente significa dónde el Señor vivía, dónde reposaba. Pero la pregunta es válida también para nosotros hoy. ¿Dónde mora Cristo? Cristo mora en su iglesia. Y si alguien ha de oír la voz de Cristo y ha de seguir a Cristo, se ha de preguntar dónde mora Cristo y va a llegar a la conclusión bíblica de que Cristo está en su iglesia. Y es por eso que quiere estar donde Cristo está. Es en su iglesia que tenemos comunión con Dios. Y eso no excluye en ninguna manera la comunión personal o individual. Pero cuando vemos al Señor ministrando en los discípulos, los está llamando para estar juntos. Entonces no podemos perder esa idea de fe y vida cristiana desasociándola de la idea de iglesia local. ¿Dónde mora Cristo? ¿Dónde habita Cristo? En su iglesia, en la reunión de los santos. Y somos llamados a estar juntos en comunión. El Señor les dijo: venid y ved. ¿Y qué le decimos nosotros a las personas que invitamos a la iglesia? Venga y vea. Venga a la iglesia.
Venga y escuche, porque la fe es por el oír. Venga y escuche el mensaje del Evangelio, el mensaje de esperanza en Cristo, que sus pecados pueden ser lavados en la sangre del Cordero, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y lo puede quitar de su vida como lo quitó de la mía. Venga y vea, compruebe usted con sus propios ojos. No somos perfectos, no tenemos aureolas arriba de nuestras cabezas. Todavía va a haber que nos equivocamos, pero el testimonio de que esta es la iglesia de Dios y aquí Dios opera en medio nuestro es real, porque el Señor nos ha salvado, porque el amor de Cristo se manifiesta entre los hermanos. Y más de uno ha experimentado en la vida cristiana cómo el amor de Dios se ha manifestado por medio de los hermanos. Usted ha llegado a una iglesia y se ha sentido recibido, apreciado. Personas han mostrado interés por usted, por su vida espiritual. El Señor dijo que esa es la manera en la que muchos comprobarían que somos discípulos de Él, por medio del amor con que los discípulos se aman. El Señor quiere que vengas y veas dónde Él está. Él está en su iglesia. Él habita entre los salvos, entre los santos. Él es adorado aquí. Por eso nuestros ojos tienen que abrirse para verlo, pero una vez más, para verlo con los ojos de la fe. Eso es lo que se manifiesta. Cosas que pueden ser comprobadas. ¿Qué ves en esta iglesia? ¿Qué ves allí? Bueno, que cantan al Señor. ¿Cómo cantan? Cantan reverente. ¿Qué hacen? Bueno, tienen un culto, es ordenado. Todo eso es visible. Todo eso es un testimonio. Como hablábamos en uno de los cultos pasados, esa es la forma en la que adoramos. ¿Por qué? Porque creemos que es la mejor forma de adorar a Dios. Y si Dios nos guiara en el entendimiento de que hubiese algo mejor que pudiéramos hacer, iríamos en pos de eso, siempre conforme a su palabra. Pero aún los ojos de la fe van más allá y puede ver más y puede oír más. Al oír la voz de Dios por su palabra predicada, tocar el corazón en la necesidad específica que cada uno tiene y en guiarle a un mayor grado de compromiso, de santidad, de entendimiento de su voluntad. Y ellos fueron, versículo 39, fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Y ahí no está el énfasis de dónde moraba, no se dice cómo era el lugar, la casa. Incluso es posible pensar que fue una residencia temporal, porque otro texto dice: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No estaba el énfasis tanto en el lugar, sino en que ellos estaban cerca del Señor y eran acompañados por el Señor. Incluso que el Señor mismo fue hospitalario con ellos porque se quedaron con Él aquel día. La hora 10, posiblemente las 4 de la tarde, desde el momento en que salieron y habiendo hablado mucho y habiendo oído mucho del Señor. Sin duda la fe en ellos fue despertada y fue confirmada al ver allí a alguien santo, perfecto, de una conducta intachable, lleno de palabras de esperanza, Salvador. ¿Cuál es el resultado de eso? Versículo 41, este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Aquí nos relata, versículo 41, que Andrés, uno de esos dos que habían ido allí a ver dónde moraba el Señor y a compartir con Él, luego fue y buscó a su hermano, o halló a su hermano llamado Simón Pedro, y le dijo con esta convicción: hemos hallado al Mesías. Y eso nos hace pensar cuánto pudieron haber hablado, ¿verdad?, en esa tarde o noche. También este texto, hermanos, nos habla de el testimonio de Andrés para con su hermano Pedro. Y hay una maravillosa
revelación en la Escritura de cómo Dios ha salvado a familiares, ¿verdad? Había entre los discípulos varios que eran hermanos, sabemos también de Jacobo y Juan. Y es un ánimo que tenemos por la Escritura a hacer como hizo Andrés, a dar testimonio de que hemos hallado al Salvador. Y alguien dice, bueno, no hay profeta en su propia tierra, con la familia es muy difícil, ¿verdad? Y hasta a veces podemos usar texto para justificarnos. Si no, Jesús dijo que iba a separar padre contra la hija y hermano contra... No. Veamos estos textos para animarnos a dar testimonio, aún entre nuestros familiares. Porque si usted hace una estadística en las iglesias, y no es que nos vamos a manejar por estadística, ¿verdad? No vamos a caer en pragmatismo, pero lo vemos en las Escrituras, que la mayoría de las personas que vienen al Evangelio van a venir por un testimonio de alguien muy cercano, sea familiar o sea amigo o alguien con el que se comparte mucho tiempo. Es verdad que algunas personas se pueden convertir porque hallaron un tratado o le dieron un tratado en la calle o fueron en una campaña evangelística o alguien porque leyó solo la Biblia. No vamos a eliminar las excepciones. Pero si usted empieza a preguntar, va a decir, es que mi padre era creyente, mi hermano me habló del Evangelio, un familiar me invitó a la iglesia, o alguien muy cercano. Y entonces cuando uno lee un pasaje como este, inevitablemente la aplicación es, ¿quién será mi Simón Pedro? Si usted es Andrés, ¿quién es su Simón Pedro? ¿Tiene un hermano, una hermana a quien hablarle? ¿Tiene algún familiar, algún vecino, algún compañero de trabajo? Tenemos que seguir este ejemplo de Andrés. Y notemos qué maravilloso el entendimiento que llegó a tener Andrés y el otro discípulo. Hemos hallado al Mesías. Esto es algo increíble, esperado por años de años entre los judíos. Algo a lo cual los mismos religiosos tenían sus ojos cegados porque se oponían al ministerio de Juan y de ningún modo iban a aceptar que Jesús era el Mesías. Pero vean con la seguridad que lo dice: Simón, hemos hallado al Mesías, el Cristo. Esto significa el ungido, el enviado. Me hace acordar el texto de Mateo 11:25, dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús le dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amigo que usted escucha la palabra, si usted aún no tiene el perdón de sus pecados, no va a conocer a Dios por ser un sabio o entendido, un religioso en este mundo. Lo va a conocer porque Dios se lo quiere revelar y le va a mostrar que usted está trabajado y cargado y necesitado de descanso. Y le va a mostrar que ese descanso solo lo puede hallar en Jesús. Entonces usted va a ir a Cristo y va a ser más sabio que los sabios de este mundo. Va a ser más conocedor que aquellos que se jactan de grande conocimiento o gran religiosidad. Lo primero, dice el texto allí, que hizo Andrés fue dar testimonio a Pedro. El Mesías, el ungido, el enviado, Cristo, profeta, sacerdote, rey. Recordemos la importancia de ungir a alguien para una obra especial. ¿Has creído en ese mensaje? Que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Él es
el Cristo, el Mesías, el Salvador? ¿Has recibido esa invitación, ese llamado? Dios te llama por tu palabra. ¿Has oído la predicación quizás de parte de alguna persona que te ha dicho, he encontrado al Salvador? Y si no, óyela hoy. Yo he encontrado al Salvador. Y muchos de los que estamos aquí encontramos al Salvador y podemos decir con confianza, Jesús limpió nuestros pecados y tenemos vida eterna. ¿Te has de quedar ahí parado, sin moverte, ante la salvación gloriosa que es presentada frente a tus ojos, que solo puede ser vista por los ojos de la fe, que solo puede ser recibida con aquellos que tienen oídos para oír la verdad de Dios? Por eso los cristianos podemos cantar: hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. ¿No es triste que algunos no puedan cantar eso? ¿Están perdidos y siguen perdidos? ¿No pueden contar nada de su propia experiencia porque no ha sido su propia experiencia? Ven a Cristo hoy, no esperes más. Recibe el testimonio de la palabra de Dios, el testimonio de Juan el Bautista, el testimonio de Andrés y el testimonio de quienes te hablan. Y que no se apague en nosotros, hermanos, el fuego de dar un testimonio de la fe que tenemos en Cristo, de la salvación que hallamos, de que hallamos al Salvador. Pensemos, ¿es nuestra práctica habitual dar testimonio de Cristo? Algunos le llaman, ¿verdad?, el primer amor, cuando alguien se convierte, que está así como en ese fuego queriendo contarles a todos. Aquí podemos decir, Andrés estaba en su primer amor. Pero es una idea un tanto equivocada, porque el creyente debería permanecer en ese primer amor siempre. De hecho, el pasaje que leíamos hoy de Apocalipsis era arrepentirse por haber abandonado el primer amor. El dar testimonio de Cristo debería ser una práctica entre nosotros como creyentes. Un predicador dice, cuando llegue el momento de la persecución y sea prohibido hablar en Cristo, muchos se van a arrepentir de no haber aprovechado las oportunidades que antes teníamos. Hoy aquí no tenemos problema de hablar de Cristo. Quizás la gente puede ponerte cara de desinterés o rechazarte o no querer oírte, pero nadie saca una espada como en Arabia Saudita por hablar de Cristo. Y aún así hay algunos creyentes que están dispuestos a padecer. Necesitamos, hermanos, animarnos como cristianos a dar testimonio del Señor. Semanalmente debemos dar testimonio del Señor, esforzarnos por compartir las buenas nuevas. Es cierto, algunas veces uno dice, bueno, pero es que no se me da la situación y que no sé a quién y cómo y me rechazan. ¿Está orando por eso? Muchas veces empezamos mal porque no oramos, no le pedimos al Señor, Señor, dame oportunidades para anunciar tu palabra. Y si no estamos orando por eso, ¿cómo vamos a tenerlas? Pero si usted ora, Señor, quiero predicar el Evangelio, dame un alma, dame alguna persona a la cual compartir, el Señor es bueno y es fiel y le va a conceder esa oportunidad en su trabajo, en el estudio, en la familia, con los vecinos, con los amigos. Muchas veces hablamos y decimos, ay, queremos ver la iglesia llena, pero queda en un deseo y en una emoción. ¿Está usted invitando personas a la iglesia? Y si invita personas a la iglesia y son inconversas, ¿qué? ¿Las trae y las deja ahí sentaditas? ¿O es su deseo también compartirles el Evangelio? ¿Discipularles? ¿Guiarles a Cristo? ¿Traerles a Él? Vea lo que dice el versículo 42. Le trajo a Jesús. ¿Qué hizo Andrés? Le trajo a Pedro a Jesús. ¿Qué debemos hacer tú y yo, hermano? Traer a las personas a Cristo. Nosotros queremos que ellos se encuentren con Él, como nosotros nos encontramos con Él.
Esa es la tarea del evangelista, es la tarea de cada cristiano. El dar testimonio de la salvación que tiene en Cristo Jesús. Y se encuentra allí Simón con Jesús, y Jesús mirándole le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Simón es la palabra que significa roca o piedra. Pedro viene de Petrus en latín, ¿verdad? Un significado bastante parecido. Sabemos que hay un gran debate sobre el texto que aparece en Mateo 18, cuando Jesús dijo: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Nosotros no creemos que Pedro haya sido el primer papa, ni creemos que exista algún papado, tal como lo entiende la Iglesia Católica Romana. Lo que entendemos es que la declaración de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, fue una declaración dada por revelación divina y es la verdad fundacional para la Iglesia. Esa es la piedra angular sobre la cual la Iglesia está establecida, de que Cristo es el Mesías, de que Jesús es el Salvador. Ahora, cuando Jesús se encuentra aquí con Pedro, es interesante que es Jesús el que inicia la conversación dándole una descripción de él. No es que se lo presentan, sino que dice: tú eres Simón, Pedro, ¿verdad? Y tú, le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás, hijo de Juan, aparece en algunas versiones, y tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. La palabra Simón significa oír o escuchar en el hebreo, tiene esa raíz, puede ser, algunos la traducen como el que escucha a Dios. Qué bonito, ¿verdad? También considerar eso, el que escucha a Dios. Pero luego le dice: tú serás llamado Cefas, serás llamado piedra. Y sin duda este cambio de nombre, como acontece en algunos momentos en la Biblia, tiene que ver con un proceso, con aquello que Dios quiere formar en esa persona y que va a formar. Y es interesante que tan solo en el momento de conocer Pedro a Jesús, ya sabía que Jesús iniciaba una obra en su vida. Y esa es otra realidad para nosotros hoy. Quizá usted no tuvo un cambio de nombre en el momento de su conversión, pero usted debe saber desde que el momento en que conoce a Jesús, Jesús empieza a hacer una transformación en usted y no lo va a abandonar nunca. Y Él sigue obrando en nosotros, en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestros pensamientos, en el propósito que tiene planeado cumplir con cada uno de nosotros. Quizás el propósito no sea igual para Andrés que para Pedro, evidentemente así no fue. Quizás no sea el propósito igual para ti que para la persona que tienes a tu lado, pero sí sabemos todos por la palabra de Dios que el propósito para todos es ser moldeados conforme a la imagen de Cristo, es ser santificados, es que se quite toda la escoria de nuestra vieja naturaleza, de nuestro viejo hombre, y que seamos preparados, moldeados, transformados de gloria en gloria para presentarnos ante Dios como una iglesia pura y sin mancha y sin contaminación. Algunos están dispuestos a conocer a Cristo para decir: yo lo conozco, pero no quieren ser moldeados, no quieren ser transformados, no quieren que Cristo les marque un propósito. Y eso tristemente pone en evidencia que no hay verdadero arrepentimiento y un verdadero discípulo no actúa así. ¿Has de seguirle? Hay mucho para aprender en el caminar con Cristo. Estamos viendo tan solo el inicio de esta relación de Jesús con sus discípulos, y ya desde un comienzo es impactante, y es como en el creyente, ya en el comienzo del conocer a Cristo es impactante, es la salvación, limpia nuestros pecados, nos transforma, somos ahora del Señor, hallamos al Mesías, pero hay mucho por transitar. Estás caminando
al lado del Señor, le está siguiendo, está siendo transformado. ¿De qué manera el Señor te llama hoy a seguirle de más cerca? Quizás tiene que ver con una mejor comunión con el Señor, ir donde mora el Señor, al trono de la gracia. Quizás tiene que ver con una mejor relación con el lugar donde mora el Señor, aquí visible en este mundo, la iglesia local. Una mejor disposición a escuchar su voz. Una sumisión a seguirle, a dar testimonio del Salvador. Y si entre nosotros hay alguien que aún no tiene el perdón de sus pecados, que está cargado, que está cansado, hastiado quizás de su propia vida, ve a este Cristo maravilloso y Salvador. Renuncie a sí mismo y entréguese a Él confiando en su perdón, porque Él tiene poder para salvar. Y muchos aquí damos testimonio de eso. Oremos.